En un instante, mientras preparaba una paella en la cocina, sentí algo grande y pesado moverse en mis caderas. Mi corazón casi explotó. Justo entonces, sus brazos me rodearon por detrás, y mi corazón se aceleró. Don Jorge, no solo era la primera vez que me abrazaban de esa manera, sino que la sensación era completamente diferente a la de mi difunto esposo. No me suelte, por favor. Cuando intenté forcejear, sorprendida, él me abrazó más fuerte. Solo un momento, por favor, permítame quedarme así un instante. Esas pocas palabras hicieron que todo mi cuerpo temblara. Antes de que comience esta historia, por favor, denle a seguir, y me gusta para apoyarme. Gracias. Me llamo Ana, tengo 64 años. Llevo 5 años viviendo sola desde que perdí a mi marido. Antes, mi vida era muy diferente. Fui una destacada y reconocida gerente de seguros de vida. Mis ingresos mensuales eran muy buenos, y me encantaba conocer gente, pero a mi marido no le gustaba que saliera. ¿Qué hace una mujer trabajando tanto fuera de casa? Quédate en casa y cuídame, eso es suficiente. Al final, dejé mi trabajo. Pensé que no importaba porque el negocio de la fábrica de mi marido iba bien. Viví así durante 20 años, haciendo solo las tareas del hogar. Pero hace 5 años, perdí a mi marido de repente, en un accidente por conducir ebrio. Desde entonces, todo se derrumbó. Mi marido tenía deudas ocultas, la fábrica tuvo que cerrar, la casa tuvo que venderse, todos mis ahorros se agotaron. No quería pedir dinero a mi hijo, así que empecé a trabajar como ama de llaves. Al principio, solo necesitaba dinero, porque todo lo que quedaba se destinaba a cuidar a mi suegra con Alzheimer, los gastos médicos, la residencia. Lo único que me quedaba era una cuenta bancaria vacía. Fui a varias entrevistas, pero todos me miraban con frialdad y hablaban con desprecio. Una oferta llamó mi atención de manera especial. Se busca personal de servicio para la hacienda de un caballero solo. Este anuncio me llevó a la gran casa de don Jorge de la Cruz, un hombre de 73 años que vivía solo. Para ser sincera, al principio me sentí incómoda trabajando en la casa de un hombre soltero. ¿Sería adecuado? Pero realmente necesitaba el dinero. Puedo lavar, limpiar y cocinar todo, dije en mi primera entrevista, porque solo quería el trabajo. Llevo mucho tiempo solo. Es muy solitario. Fueron las primeras palabras de don Jorge. Su voz estaba llena de melancolía. Desde el primer día, fue diferente. No era como otros empleadores. ¿Almorzamos juntos? Por favor. No me gusta comer solo. Si hubiera sido la antigua yo, me habría negado. Pero al ver la tristeza en sus ojos, no pude. Que empezáramos a comer juntos fue el principio de todo. Un mes después, todo comenzó a cambiar. Don Jorge se transformó. Solía venir a la cocina cada vez que yo cocinaba. Al principio, pensé que solo venía a mirar. Doña Ana, ¿cómo logra que la comida sea tan deliciosa? Al recibir el cumplido, me sentí bien. Desde que mi marido falleció, nadie había elogiado mi comida. Solo lo hago con esmero, respondí con el rostro sonrojado, pero lo extraño era que don Jorge intentaba aprender a cocinar conmigo. Solo sé hacer arroz blanco, mi esposa lo hacía todo. Esas palabras ablandaron mi corazón. Sabía lo solitario que podía ser vivir solo. Un día, mientras lavaba los platos, él se acercó silenciosamente por detrás. Doña Ana, me giré y vi que la mirada de don Jorge había cambiado. Muchas gracias, de verdad. Gracias porque, don Jorge. Esta casa parece haber cobrado vida de nuevo. Gracias a usted, doña Ana. Esas palabras calentaron mi corazón. Algo había cambiado. La atmósfera, nuestros sentimientos. Si hubiera sido la antigua yo, habría marcado una línea. El ama de llaves es el ama de llaves. El señor es el señor, pero en ese momento, era diferente. A mí también me gusta venir aquí, respondí. Don Jorge sonrió felizmente. Esa sonrisa era tan cálida que sentí como si alguien me viera de verdad. De nuevo, cuando era gerente de seguros, conocí a muchos hombres, pero esta sensación era la primera vez. Era un sentimiento puro que no buscaba nada a cambio. ¿Cómo viviría yo sin usted, doña Ana? Cada vez que decía eso, mi corazón se encogía. Yo también sentía lo mismo. Empezamos a cenar juntos y a hablar de diversas cosas.
Escuché las historias de la juventud de don Jorge y las de su difunta esposa. Nunca supe lo dolorosa que era la soledad, dijo don Jorge en voz baja. Yo también, respondí. Nos convertimos en personas que entendían la soledad del otro. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia así? Conocer a alguien en la edad madura, pero sentir una paz en el corazón, es un calor diferente al de la juventud. Pero esa noche, sucedió algo que nunca imaginé. Trabajé más tarde de lo habitual y, de repente, llovió a cántaros. No había traído paraguas. ¿Cómo va a volver con esta lluvia? Quédese aquí esta noche. No. Estoy bien. Llamaré un taxi. Un taxi probablemente no podrá venir. Mire el tiempo. Era una lluvia muy fuerte, así que me vi obligada a quedarme. Duerma en la sala de estar, por favor. Le prepararé toallas y un pijama. Don Jorge me cuidó con delicadeza. ¿Cuándo había recibido yo este tipo de atención por última vez? Eran alrededor de las 23:00 y no podía dormir. No estaba acostumbrada a dormir en casa de otra persona. Así que fui a la cocina a beber agua, pero don Jorge también estaba allí. Estaba de pie frente a la ventana, mirando la lluvia. ¿No puede dormir? Sí, yo también. A veces, en noches como esta, la mente da muchas vueltas. Además, mañana tengo una decisión importante que tomar. Era una conversación en la oscuridad, pero mi corazón se sentía extrañamente tranquilo. ¿En qué está pensando?, pregunté. En la soledad. El negocio ha tenido éxito, pero al volver a casa, no hay nadie. ¿Y usted, doña Ana? Yo también. Es similar. De repente, un relámpago iluminó el rostro de don Jorge por un instante. Era un rostro triste y apenado. ¿Tiene miedo?, preguntó don Jorge cuando me sobresalté un poco. Un poco, respondí. De repente, don Jorge tomó mi mano. Era una mano cálida. Está bien, yo estoy aquí. Esas pocas palabras me hicieron llorar. Desde la muerte de mi marido, ¿quién me había dicho algo así? Don Jorge. Sí, gracias. Gracias por qué. Por verme como una persona. En otras casas, me tratan como si fuera aire. Solo una trabajadora. Usted, doña Ana, es especial. Esas palabras hicieron que mi corazón latiera con fuerza. ¿De verdad? La lluvia cayó toda la noche. Nos sentamos en la sala de estar y hablamos de diversas cosas. Historias de nuestra juventud, sueños que alguna vez tuvimos, arrepentimientos. Cuando era joven, también tenía muchos sueños, dije. ¿Qué sueños?, preguntó. Soñaba con tener éxito como gerente de seguros, pero me rendí después de casarme. No se arrepiente. En ese momento sí. Ahora, no estoy segura. Don Jorge me miró directamente. ¿Qué es lo más importante ahora? Este momento, respondí honestamente. Yo también. Hablamos toda la noche hasta el amanecer. Miré por la ventana. La lluvia había parado. Es muy tarde. Tengo que volver. Es tan tarde, quédese hasta mañana por la mañana. No, está bien. Don Jorge mostró una expresión de pesar. Entonces, viaje segura. Sí, gracias por hoy. Pero lo extraño era que sentía pena por tener que separarnos. De camino a casa, pensé que algo había cambiado en mi forma de ver a don Jorge. Desde ese día, el tiempo con don Jorge era lo que esperaba con ansias. Fui a trabajar al día siguiente con el corazón acelerado, pero don Jorge ya había preparado 2 tazas de café. ¿Durmió bien? Sí. ¿Y usted, don Jorge? Para ser sincero, no dormí nada. Esas palabras me sorprendieron. Yo también. ¿Por qué? No dejaba de pensar en lo que hablamos anoche. Nos sentamos a tomar café juntos. La atmósfera era incómoda, pero era una incomodidad que no nos separaba. Doña Ana. Sí. Después de dudar mucho, él abrió la boca. ¿Puedo ser sincero? Me gusta, doña Ana. Oh, don Jorge me confesó su amor. Don Jorge, al principio, usted era solo alguien a quien agradecer, pero, no sé cuándo. Empecé a esperar todo el día, el momento, el minuto en que usted llegaría. Incluso cuando tenía problemas en la empresa, podía soportarlo al pensar en usted, doña Ana. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Yo también. Es una confesión muy directa. Pero no podemos hacer esto, dije. ¿Por qué?
Soy una ama de llaves y usted es el dueño de una gran empresa. Eso no importa. Toda mi vida me he dedicado a los negocios y he pasado por alto lo que realmente importa. Los ojos de don Jorge se llenaron de lágrimas. Mi esposa falleció. Llevo 10 años solo. Sé lo dolorosa que es la soledad. Usted, doña Ana, también, ¿verdad? Exacto. Llevo 5 años sola. ¿Podemos ser un apoyo el uno para el otro? ¿Cómo podía rechazar esa mirada tan anhelante? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de volver a sufrir. Miedo de depender y luego quedarme sola de nuevo. El dolor de perder a mi marido resurgió. Yo también tengo miedo. Pero lo más aterrador es envejecer solo de esta manera. Don Jorge tomó mi mano. Poco a poco, por favor, no la presionaré. El calor de esas manos derritió mi corazón. De verdad, poco a poco, ¿sí? Sí, tanto como usted necesite, doña Ana. Ese día, nos confesamos nuestros sentimientos honestos, tanto las heridas como los miedos. Cuando era joven, no sabía qué era el amor, dije. ¿Ahora lo sabe? Un poco, supongo que es entenderse y valorarse mutuamente. Correcto, yo también lo creo. Si hubiera sido la antigua yo, habría rechazado este sentimiento. ¿Una anciana enamorada? Pero ahora era diferente. Don Jorge. Sí, por favor, déjeme un tiempo para pensarlo. Por supuesto, no tengo prisa. Entramos en una nueva etapa. Amigos, el amor no tiene edad, de verdad. Basta con que los corazones se conecten. ¿Qué piensan ustedes? Una semana después, me sobrevino una crisis inesperada. Las verdaderas dificultades empezaron ahora. Una semana después, mi hijo regresó a casa de repente. Mamá, ¿dónde estás trabajando últimamente? Estoy trabajando como ama de llaves en la hacienda de don Jorge. ¿Cómo es él? ¿Qué edad tiene? Tiene más de 70 años y vive solo. La expresión de mi hijo no era buena. Mamá, deja de trabajar así. ¿Qué dirá la gente? Mi corazón se encogió. No pensé que mi hijo diría algo así. Necesito ganar dinero. Entonces yo te daré dinero. Mamá, no hagas ese trabajo. ¿Hasta cuándo voy a tener que hacerme cargo de ti? Discutimos ese día. Fui a trabajar a la hacienda de don Jorge con el corazón apesadumbrado. Hoy no tiene buena cara. ¿Pasa algo? Mi hijo me ha dicho que deje el trabajo. ¿Por qué? Porque es la casa de un hombre soltero. Don Jorge se quedó en silencio un momento. Entonces va a renunciar. Su voz tembló. No lo sé. Estoy muy confundida. La verdad es que me sentía cada vez más incómoda. Cuanto más crecían mis sentimientos por don Jorge, más cautelosa me volvía. Doña Ana. Sí, ¿le estoy causando problemas? ¿Qué quiere decir, por haberle confesado mis sentimientos la última vez? No. No es eso. Pero, ¿es verdad? Cuanto más me acercaba a don Jorge, más pesada se volvía la mirada de los demás. Esa noche no dormí, dándole vueltas una y otra vez. ¿Era correcto? ¿Debía sentirme así a mi edad? A la mañana siguiente, don Jorge habló primero. Supongo que anoche pensó mucho, ¿verdad? Sí. Yo también. ¿En qué pensó? Pensé si fui demasiado impaciente y le causé problemas, doña Ana. Esas palabras me dolieron el corazón. No es culpa suya, don Jorge. Entonces, ¿cuál es el problema? Soy yo. No tengo el valor. Fue una respuesta muy honesta. ¿El valor de qué? El valor de empezar de nuevo. El valor de amar de nuevo, aunque los demás miren o aunque pueda fallar. Don Jorge tomó mi mano. Yo también. Tengo miedo. ¿De verdad? Sí. Pero lo más aterrador es perderla a usted, doña Ana. En ese momento, mis lágrimas fluyeron. Yo también. Entonces, ¿tendremos valor juntos? ¿Cómo? Poco a poco. Sin prisa. La mirada de don Jorge era cálida. Por favor, deme un tiempo. Necesito hablar con mi hijo. Sí, todo el tiempo que necesite. La esperaré. Ese día volví a casa con miedo, pero también con emoción. Pero pocos días después, surgió un problema mayor. Unos días más tarde, me resfrié. Tenía mucha fiebre, pero aún así, fui a trabajar porque no quería perder el dinero. Si no iba a trabajar un día, no habría salario. Doña Ana, ¿qué le pasa en la cara? Don Jorge se asustó.
Solo un pequeño resfriado. Estoy bien. Mientras limpiaba, me mareé y me tambaleé. Oh, don Jorge corrió a sostenerme. ¿Por qué viene a trabajar si está enferma? Debería volver a casa a descansar. Estoy bien. Solo quiero terminar el trabajo. Doña Ana, la voz de don Jorge se elevó por primera vez. La salud es lo primero. El dinero no importa. Esas palabras me hicieron llorar. Desde la muerte de mi marido, ¿quién se había preocupado tanto por mi salud? Don Jorge me hizo acostarme en el dormitorio principal y bajó a prepararme un caldo de arroz él mismo. Coma, por favor. Yo lo hice, puede que no esté muy bueno. Me llevé una cucharada a la boca y las lágrimas brotaron. ¿Desde cuándo me había faltado este tipo de calidez? ¿Por qué llora? No, es solo que don Jorge puso su mano en mi frente para ver si tenía fiebre. Ese toque cálido me hizo sentir cuidada por primera vez en muchos años. Doña Ana, he estado solo mucho tiempo. Sé lo dolorosa que es la soledad. Don Jorge, no se esfuerce demasiado. La salud es lo primero. Pero el trabajo, yo me encargaré del trabajo. Hoy cancelé una reunión importante. Don Jorge, no debería hacer eso. Usted, doña Ana, es más importante que el trabajo. Ese día, don Jorge lavó la ropa y los platos él mismo. Aunque no sabía cómo, lo hizo con esmero. ¿Lo estoy haciendo bien?, preguntó mientras doblaba la ropa. Doble el otro lado con cuidado, le enseñé mientras estaba acostada en la cama. Era muy extraño. Aunque estaba enferma, mi corazón estaba cálido. Doña Ana. Sí. Acabo de darme cuenta de lo mucho que se esfuerza. ¿De qué? Usted hace todo esto sola todos los días. Esas palabras me hicieron llorar de nuevo. Es mi trabajo. A partir de ahora, no estará sola. Don Jorge tomó mi mano. Yo estoy aquí. Esas pocas palabras hicieron que la soledad acumulada durante 5 años se desbordara en lágrimas. Esa tarde, don Jorge me preparó gachas. ¿Está rico? Sí, está muy rico. La verdad es que estaba un poco soso, pero me sentí muy conmovida. Doña Ana, a partir de ahora, si se siente mal, tiene que decirlo. ¿Me lo promete? Sí. No aguante sola. Esa noche dormí profundamente como nunca antes. A la mañana siguiente, me desperté con la fiebre mucho más baja. Don Jorge ya tenía el desayuno preparado. Ya se siente mucho mejor, ¿verdad? Gracias a usted, don Jorge. Nos ayudamos mutuamente. Desde ese día, algo cambió. Nuestra relación no era solo de gusto, sino de verdadera preocupación mutua. ¿Cómo se sentiría si alguien la cuidara así cuando está enferma? Era realmente conmovedor, pero una semana después, don Jorge me llamó con una expresión seria. Doña Ana, por favor, siéntese. Me preocupó que algo malo hubiera pasado. Tenemos algo importante que hablar. Sí, después de dudar mucho, él abrió la boca. Voy a ser sincero. No puedo imaginar un día sin usted, doña Ana. Don Jorge. Cada mañana, espero el momento en que usted llegue. Escuchar su voz es todo mi día. Incluso en la empresa, solo pienso en usted. Mi corazón se aceleró. Yo también. ¿De verdad? Sí. Venir a esta casa es el momento más feliz de mi día. Don Jorge respiró hondo. Entonces, tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? Ya no seamos solo ama de llaves y empleador, seamos una verdadera familia. Me sorprendí mucho. ¿Era una propuesta de matrimonio? ¿Se casaría conmigo, doña Ana? Mi corazón latía con fuerza. Don Jorge, si se siente abrumada, piense con calma, pero mi corazón es sincero. La verdad es que, sí, yo también quiero estar con usted, don Jorge. Pero, ¿por qué? ¿Lo haré bien? ¿Soy adecuada para usted, don Jorge? ¿Qué importancia tiene la idoneidad? Basta con que nos gustemos, ¿no? Tenía razón. ¿Qué dirá mi hijo? Intente hablar con su hijo, por favor. Tómese su tiempo. Desde el día siguiente, todo empezó a cambiar. La forma en que don Jorge me trataba y mis sentimientos en esta casa cambiaron por completo. Ana, ¿qué hacemos de comer hoy? Ahora me llamaba Ana. Lo que quiera, don Jorge. Yo también le llamaba don Jorge, siguiendo su sugerencia. Cocinábamos juntos, comíamos juntos, lavábamos los platos juntos. Esa era la verdadera felicidad. Ana. Sí. Gracias. Gracias.
¿Por qué? Por permitirme amar de nuevo a esta edad. Soy yo quien debe agradecerle, por darme una razón para seguir viviendo. Esas conversaciones se volvieron habituales. 3 meses después, nos habíamos convertido en una verdadera familia. Un día, don Jorge me dijo: Ana, ¿serías de verdad mi familia? Sí. ¿Te casarías conmigo? Esta era una propuesta de matrimonio formal, don Jorge. Puede que la gente se burle de que somos viejos para casarnos, pero no importa, ¿verdad? Con tal de que seamos felices. Las lágrimas fluyeron. Sí, ¿de verdad? Quiero envejecer contigo, don Jorge. Pocos días después, una mañana, mientras preparaba una paella en la cocina a las 18:00, como de costumbre, él me agarró por la cintura por detrás. Mi corazón se aceleró. Ana. En un instante, sentí algo grande y pesado moverse en mis caderas. Mi corazón casi explotó. No solo era la primera vez que me abrazaban de esta manera, sino que la sensación era completamente diferente a la de mi difunto esposo. No me sueltes, por favor. Cuando intenté forcejear, sorprendida, él me abrazó más fuerte. Solo un momento, por favor. Permítame quedarme así un instante. Esas pocas palabras hicieron que todo mi cuerpo temblara. Reafirmamos nuestros sentimientos de esa manera durante aproximadamente un mes. Llegó el momento de contar a los demás sobre nuestra relación. Lo más difícil fue decírselo a mi hijo. Al principio, mi hijo se opuso, pero finalmente lo entendió. Cuando vio lo feliz que era yo, cambió de opinión. Si tú eres feliz, yo también soy feliz, me dijo. Los vecinos, al principio, murmuraban, pero a mí no me importó. Cuando vieron que nos preocupábamos de verdad el uno por el otro, nos bendijeron. Hasta ahora, solo habían sido los preparativos. La verdadera felicidad estaba a punto de comenzar. 3 meses después, nos casamos de verdad. La boda fue sencilla, solo con familiares y amigos cercanos. Aunque no fue lujosa, fue un momento cálido y sincero. Las lágrimas brotaron cuando don Jorge tomó mi mano y dijo: ahora somos una verdadera familia. Una nueva vida comenzó. Llevamos casados 1 año. Cada mañana que me despierto, don Jorge me mira y sonríe. Ana, ¿dormiste bien? Sí. ¿Y tú, don Jorge? ¿Cuánto valor tienen esas conversaciones ordinarias? Por la mañana, don Jorge me prepara café y yo le hago el desayuno. «Qué suerte tienes, Ana», decían los vecinos, aunque murmuraran. Realmente tengo mucha suerte. Don Jorge me agradece cada día. Ana, gracias. ¿Gracias por qué? Por permitirme amar de nuevo a esta edad y por permitirme, que antes solo me dedicaba al trabajo de la empresa, vivir una vida real. Hoy en día, don Jorge trabaja en la empresa de forma moderada y valora más el tiempo que pasa conmigo. Vamos al mercado juntos, cocinamos juntos y vemos series juntos. Nunca supe lo feliz que era la vida diaria. Debemos estar destinados, dijo. ¿Por qué? Por lo bien que nos encontramos. Sí, es como si estuviéramos destinados. Pensé. Creía que vivir sola era normal, pero ahora no puedo creer que alguna vez viviera sola. ¿Cómo podría vivir sin ti, don Jorge? Yo también, sin Ana, envejecería solo. A veces, al recordar el pasado, es muy extraño. ¿Quién iba a saber que una relación que comenzó como ama de llaves se convertiría en esto? Ana, ¿qué pensaste cuando me conociste por primera vez? Para ser sincera, pensé que era un señor mayor con pinta de triste. Jeje. Tienes razón. Yo también pensé que usted, doña Ana, había pasado por muchas dificultades. En ese momento, no sabíamos que nos convertiríamos en personas tan importantes el uno para el otro. El amor puede cambiar tanto a una persona. Cuando era joven, no sabía qué era el amor. Ahora lo sé. Es valorarse y apoyarse mutuamente. Quiero decir a todos los que viven solos que el amor puede empezar de nuevo en cualquier momento. Yo misma encontré un nuevo amor a los 64 años. Tú también puedes. La edad es solo un número. Basta con que nuestro corazón siga siendo joven. No te rindas. Alguien te estará esperando en algún lugar. También me gustaría conocer tus historias de amor. Si tienes experiencias similares o sueñas con un nuevo encuentro, por favor, compártelas en los comentarios. Nos apoyaremos mutuamente. Y si conoces a alguien que vive solo,
comparte este video con ellos. Puede ser un mensaje de esperanza para alguien. Un amor que empieza tarde como el mío, también puede ser hermoso. Sé valiente. A continuación, la historia de la protagonista, quien tuvo que dejar su exitoso trabajo en seguros para convertirse en ama de llaves, atravesando las tormentas de la vida, de gerente de seguros a ama de llaves con un salario modesto. Nos unimos con una intensidad explosiva. Mi corazón casi estalla. Lo abracé más fuerte, atrayendo a don Jorge más cerca de mí. Oh, esa noche fue realmente especial, un momento que tuvimos el uno para el otro por primera vez en mucho tiempo. No sabía que mi cuerpo reaccionaría así. Estar con don Jorge era un momento maravilloso. Pensé que me había obsesionado con el trabajo y había pasado por alto lo que realmente importaba. Acababa de darme cuenta de lo valioso que era el tiempo con la persona amada. Amigos, a medida que envejecemos, llega un momento en que pensamos, ¿por qué hice eso cuando era joven? ¿Verdad? Yo tengo muchas de esas cosas, especialmente dejar mi trabajo. Eso es lo que más lamento. Renuncié a mi trabajo como gerente de seguros, que me daba 50,000 baht al mes, y viví dependiente de otra persona durante 20 años. Cuando perdí a mi marido, caí en picado, pero ese camino sinuoso en el punto más bajo, aún así, me llevó a algún lugar. Una nueva esperanza encontrada a los 64 años. La vida es realmente impredecible. Quiero contarles a todos esta historia. Antes de que comience esta historia, por favor, denle a seguir y me gusta para apoyarme. Gracias. Si me vieran ahora, quizás pensarían que soy solo una ama de llaves normal de 64 años. Pero si me hubieran conocido hace 20 años, se sorprenderían. Era una persona completamente diferente. ¿Alguna vez han tenido una experiencia así? ¿Ser una persona completamente diferente en el pasado? Pero la historia de cómo terminó ese periodo de gloria está a punto de comenzar. ¿Ya llegó la gerente Ana? Buenos días. Sonaron las voces de los empleados cuando entré en la oficina de la compañía de seguros. En ese momento, yo era una gerente de seguros con un rendimiento sobresaliente. Cada mañana, exactamente a las 9:00, entrar en la oficina diciendo, buenos días. Era tan orgulloso que no lo sé. Ana, otra vez el número 1. Era lo que escuchaba cada mes cuando se anunciaban los resultados. En ese momento, mis ingresos mensuales superaban los 50,000 baht. Si lo pienso ahora, era realmente increíble. En ese momento, estaba llena de confianza. Creía que lograría un éxito aún mayor en el futuro, pero en ese momento, no sabía que mi vida cambiaría tanto. Era diferente a la vida de ama de llaves de ahora, del cielo a la tierra. ¿Sabes lo popular que era en ese momento? La mayoría de mis clientes eran hombres, y muchos venían a consultar sobre seguros, pero en realidad, venían a verme. Doña Ana, ¿tiene tiempo hoy? ¿Comemos juntos? Esta era una pregunta que escuchaba varias veces al día, pero siempre la rechazaba educadamente. Lo siento, fuera del horario laboral no tengo citas personales, es mi principio. Aunque me negaba, muchos no se rendían, pero yo me concentraba en el trabajo. Pensaba que esa era la clave de mi éxito. Si vieran mi horario en ese momento, verían que estaba muy ocupada. Por la mañana, consultaba con nuevos clientes. Por la tarde, cuidaba a los clientes antiguos. Por la noche, estudiaba y me perfeccionaba. Los fines de semana, asistía a seminarios o a eventos con clientes. El premio al empleado del año se otorga a la gerente Ana. El orgullo de recibir un premio en la ceremonia, incluso ahora, me conmueve. Pero también me sucedió algo inesperado. Fue algo maravilloso. El amor. Ese día era un martes cualquiera. Gerente Ana, hay un nuevo cliente que busca asesoramiento. Cuando mi colega me dijo, pensé que era solo un trabajo más. ¿Quién es? Dice que es dueño de una fábrica. Su voz es muy bonita. Mientras esperaba en la sala de consulta, la puerta se abrió, y él entró. La primera impresión fue diferente. Daba una sensación diferente a la de otros clientes masculinos. Era alto, tenía buena personalidad, pero sobre todo, sus ojos parecían sinceros. Buenos días. Soy don Jorge de la Cruz. Esa fue la primera vez que me saludó mi futuro marido. Buenos días, soy Ana Paya, gerente de seguros. Le entregué mi tarjeta de visita como de costumbre. Pero él sonrió al recibirla. Doña Ana, su nombre es muy bonito. Esas palabras hicieron que mi rostro se sonrojara.
Después de conocer a tantos clientes, nunca había sentido mi corazón latir tan rápido. ¿Qué tipo de seguro busca? Le pregunté, haciendo preguntas sobre el trabajo, pero aún sintiéndome nerviosa. La verdad es que vine aquí porque quería conocerla a usted, doña Ana. Más que por el seguro. Oh. ¿Lo dijo tan directamente? Estaba a punto de decir lo que solía decir, que no podía tener citas personales con clientes, pero él se rió. Vine por recomendación de un amigo que me dijo que usted, doña Ana, era muy hermosa. También quiero consultar sobre seguros y saber cómo es usted, doña Ana. La consulta comenzó de forma natural. Era muy extraño. Era diferente a otros clientes. Preguntó seriamente sobre seguros. ¿Qué tipo de seguro debería tener para mis empleados? ¿Cómo debería organizar el seguro familiar? Me impresionó mucho que pensara en sus empleados y se preocupara por su familia. Hablamos durante casi 2 horas y no me aburrí en absoluto. Al contrario, quería seguir hablando con él. Hoy me ha ayudado mucho, de verdad, gracias. Cuando la consulta terminó y él estaba a punto de irse, preguntó con cautela. Si no es mucha molestia, ¿querría tomar un café conmigo? No es por el seguro, es personal. Si hubiera sido normal, me habría negado de inmediato, pero ese día fue diferente. Sí, respondí. Apenas podía creerlo. Nuestra conversación en la cafetería sigue viva en mi memoria. ¿Qué sueña usted, doña Ana? Un éxito aún mayor. Mi objetivo es tener mi propia empresa algún día. Excelente. Yo también quiero expandir mi fábrica y hacerla una empresa donde los empleados puedan trabajar felices. Escuchar sus sueños lo hizo aún más interesante. Desde ese día, nos vimos con más frecuencia. Al principio, eran citas de trabajo, pero poco a poco se fueron añadiendo citas personales. Doña Ana, ¿está libre este fin de semana? ¿Por qué? Vamos al cine. Nos hicimos novios. En ese momento, no sabía que este amor cambiaría mi vida por completo. Después de salir durante aproximadamente 1 año, don Jorge comenzó a cambiar. Al principio, solía apoyar mi trabajo. Ana, ¿hoy firmaste un contrato? Escuché que eres la número 1. Qué bien. Solía animarme así. Pero con el tiempo, su tono de voz cambió. ¿Últimamente estás demasiado ocupada? ¿También trabajas los fines de semana? ¿Cenas con clientes tan a menudo? Al principio, pensé que hablaba con preocupación. No es bueno que las mujeres salgan hasta tarde. Cada vez que decía eso, me sentía extraña, pero como lo amaba, intentaba complacerlo. Después de comprometernos, empeoró. Ana, cuando nos casemos, dejarás de trabajar, ¿verdad? Lo dijo de repente. ¿Por qué? ¿No te gusta que trabaje? No es que no me guste. Pero después de casarnos, tendrás que cuidar la casa y tener hijos, ¿no? Puedo trabajar y hacer las 2 cosas, dije. Hoy en día, otras personas lo hacen. Otras personas son otras personas. Nosotros somos nosotros. Esas conversaciones aumentaron. Don Jorge, ¿sabes cuánto amo este trabajo? Lo sé, pero la familia no es más importante. Ambas son importantes. ¿Por qué tengo que elegir una? Discutíamos con más frecuencia, especialmente cuando trabajaba horas extras o tenía trabajo los fines de semana, y después de casarnos, seguía igual. Ana, ¿qué clase de vida de casados es esta? Nos acabamos de casar, pero le das más importancia al trabajo que a tu marido. No es así. Entonces, ¿qué es? Últimamente te ves más con clientes que conmigo. Parecía celoso. No sabes cómo te miran esos clientes masculinos, Ana. Los veo solo por trabajo. No hay nada más. ¿Usted? Ana, puede que piense así. Pero los hombres no son todos iguales. Cada vez que escuchaba esas palabras, me sentía incómoda. Un día, tuvimos una gran discusión. Ana, te lo voy a decir directamente. No me gusta que mi esposa trabaje con hombres hasta tarde. Entonces, ¿qué hago? Este es mi trabajo. Pues cambia de trabajo, dijo él tan fácilmente. ¿Sabes cuánto me esforcé para llegar a este punto? Pero ahora estamos casados. Deberías pensar en la familia. Esa noche lloré mucho. Se lo conté a mis amigas, pero sus opiniones estaban divididas. Ana, lo que dice tu marido tiene sentido. Después de casarse, hay que cambiar un poco. ¿Qué dices? Hoy en día, ¿quién dice que hay que dejar el trabajo?
Me sentía realmente agobiada. Don Jorge seguía presionándome. El negocio de mi fábrica va bien. Usted, Ana, no necesita trabajar. Descanse en casa. No es una cuestión de dinero, don Jorge. Me gusta trabajar. Si te gusta tanto trabajar, no deberías haberte casado conmigo. Esas palabras me dolieron mucho, pero aún lo amaba. No quería rendirme. Pero entonces, ocurrió un evento importante. Ese evento importante sucedió el día en que cerré un gran contrato. Era un contrato de seguro por valor de 10 millones de baht con un ejecutivo de una gran empresa. Era el contrato más grande de mi carrera. Ana, eres increíble, me felicitaron mis compañeros. Mi jefe también me elogió mucho. Este contrato te asegura el número 1 del año. Estaba tan feliz que me apresuré a llamar a don Jorge. Cariño, cerré un gran contrato, 10 millones de baht. Qué bien, su voz no sonaba muy feliz. ¿Cenamos hoy para celebrar? Lo siento, hoy tengo un asunto urgente en la fábrica. Otro día, me decepcionó. Pero intenté entenderlo, pero cuando llegué a casa por la noche, don Jorge me esperaba con una expresión seria. Ana, siéntate primero. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Enhorabuena por el contrato de hoy. Gracias. Pero ahora, déjalo. ¿Qué? Deja ese trabajo. No entendía lo que decía. ¿Por qué tan de repente? No es de repente. Lo he dicho todo el tiempo. ¿Pero por qué ahora? Acabo de conseguir un logro tan grande. Precisamente por eso, hay que dejarlo ahora. Si sigues teniendo éxito así, ¿de dónde sacarás tiempo para la casa? No lo entiendo. ¿Tener éxito es algo malo? No es malo, Ana. Deberíamos tener hijos, ¿no? ¿Hijos? Llevamos casados 1 año. Pero aún no tienes planes de tener hijos. Solo te preocupas por el trabajo. Deja que la vida se asiente primero. ¿Y cuándo se va a asentar? Ana, ya no eres tan joven. Esa noche discutimos. Quiero que mi esposa esté en casa esperándome y consolándome cuando esté cansado. Pero ahora mismo no estoy haciendo eso, ¿verdad? No. Últimamente solo piensas en el trabajo. Los clientes son más importantes que yo. ¿No es así? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es más importante, yo o el trabajo? No pude responder a esa pregunta. Era una elección muy difícil. Tú eres importante, le respondí. Entonces deja el trabajo, por favor. Los ojos de don Jorge se llenaron de lágrimas. Estoy muy cansado. Mi esposa llega tarde a casa todas las noches. Trabaja los fines de semana. ¿Qué clase de vida de casados es esta? Al verlo así, me sentí dolida. De repente, don Jorge me abrazó con fuerza. Ese calor me llegó. Ana, su voz llena de deseo, ablandó mi corazón. Nos miramos a los ojos y nos besamos profundamente. No se necesitaban palabras. Los dos nos dejamos llevar con una intensidad explosiva. Mi corazón casi estalla. Lo abracé más fuerte, atrayendo a don Jorge más cerca de mí. Oh, esa noche fue realmente especial. Un momento que tuvimos el uno para el otro por primera vez en mucho tiempo. No sabía que mi cuerpo reaccionaría así. Estar con don Jorge era un momento maravilloso. Me quedé dormida al amanecer en los brazos de don Jorge. A la mañana siguiente, me desperté antes y preparé el desayuno. Al ver a don Jorge feliz, pensé que mi decisión era correcta. Al día siguiente, presenté mi renuncia en la empresa. Ana, ¿de verdad vas a renunciar? Mi jefe se sorprendió. Sí. Tengo mis razones personales. Qué lástima. De verdad. Qué lástima perder a alguien tan talentosa como tú. El último día de trabajo. Mientras arreglaba mi escritorio. Lloré mucho. Estaba dejando una carrera que había construido durante más de 10 años de la noche a la mañana. Pero pensé que era una elección por la persona que amaba. En ese momento, pensé que no me arrepentiría. La vida después de dejar el trabajo, al principio, fue muy extraña. Estaba acostumbrada a levantarme a las 7:00 para prepararme para ir a trabajar. Pero de repente, al no tener nada que hacer, me sentí vacía. Ana, ¿ahora estás más cómoda? Don Jorge estaba satisfecho. Sí. Estoy bien. Era una mentira. No estaba bien en absoluto. Los primeros meses, no me adapté en absoluto. Me levantaba temprano y no sabía qué hacer, así que me sentaba a flotar. Ana, ¿qué estás haciendo? Nada, solo estoy aquí.
Intenta hacer las tareas del hogar. Así que empecé a hacer las tareas del hogar. Al principio, no era buena en ello porque siempre había trabajado. Ahora tenía que cocinar, limpiar y lavar la ropa a tiempo completo. Ana, hoy la comida está un poco salada. Oh, lo siento, aún no me acostumbro. No importa, aprende poco a poco. Don Jorge me animó, pero yo me sentía deprimida. Antes ganaba 50.000 baht al mes, pero ahora tenía que disculparme por hacer la comida salada. Pero me esforcé por adaptarme. Compré libros de cocina, leí libros sobre organización del hogar. Ana, últimamente cocinas mejor, ¿verdad? ¿De verdad? Está más rico. Al recibir el cumplido, me sentí bien y empecé a sentirme valiosa de nuevo. El negocio de la fábrica de don Jorge también empezó a ir cada vez mejor. Ana, esta vez cerré un gran contrato. ¡Qué bien! Creo que es porque tú, Ana, cuidas bien la casa. Gracias. Al escuchar esas palabras, pensé que mi decisión era correcta. Pasaron los años. Me convertí en una persona completamente diferente. Por la mañana, ayudaba a don Jorge a prepararse para ir a trabajar. Al mediodía, hacía las tareas del hogar. Por la noche, preparaba una deliciosa cena para esperarlo. Ana, eres una esposa muy buena. Gracias. Esa vida diaria se volvió normal. Mis amigas me envidiaban. Ana, tienes mucha suerte. Tu marido gana mucho dinero, no necesitas trabajar. Sí, no sabemos hasta cuándo tendremos que trabajar. Cada vez que escuchaba esas palabras, me sentía compleja. ¿Era realmente feliz o solo me sentía cómoda? A veces, al escuchar noticias de antiguos compañeros de trabajo, me sentía extraña. Ana, ¿escuchaste que la gerente Kim fue ascendida? ¿Ahora es directora? Si tú siguieras trabajando, también serías directora. Esas palabras me hacían sentir incómoda, pero al ver a don Jorge feliz, me sentía mejor. Ana, puedo concentrarme en el trabajo porque tú estás detrás apoyándome. ¿Qué puedo hacer? Otros se estresan por la familia y no pueden trabajar. Pero yo soy muy feliz. Al escuchar esas palabras, me sentí orgullosa. Pasaron 10 años, pasaron 15 años. Me convertí en una ama de casa a tiempo completo. Todos mis conocimientos sobre seguros se habían olvidado. No sabía nada de la sociedad. Antes, conocía la economía a fondo, pero ahora todo me parecía extraño. Pero aún así, la vida era satisfactoria. El negocio de don Jorge seguía yendo bien. Teníamos libertad financiera y nuestra relación de pareja era buena. Ana, el año que viene vamos de viaje al extranjero, ¿sí? Sí. Esas pequeñas felicidades eran normales, y yo estaba ocupada criando a mi hijo. Mamá, tengo hambre. Ahora mismo te la hago. La diversión de criar a un hijo también era mucha. Pasaron 20 años así. En ese momento, pensé que esta vida continuaría. Don Jorge también estaba sano y el negocio iba bien. Ana, quedémonos juntos así hasta que envejezcamos, ¿sí? Sí. Nos hicimos esa promesa, pero la vida es realmente impredecible. Nunca soñé que una vida tan pacífica se derrumbaría en un instante. Ese día era una noche de viernes cualquiera. Don Jorge llamó para decir que volvería tarde. Ana, hoy tengo que cenar con un cliente, probablemente será tarde. Tú puedes acostarte primero. Sí, conduce con cuidado. Era una conversación que no difería de lo normal. Me quedé dormida alrededor de las 23:00. Pero me desperté con el sonido del teléfono a las 3:00. Hola, ¿es usted la esposa de don Jorge? Era una voz desconocida. Me sentí incómoda. Sí, ¿qué pasa? Urgencias del hospital Amanecer. Su marido ha tenido un accidente de tráfico. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. ¿Qué? Ahora mismo está en urgencias. Tiene que venir urgentemente. Me vestí rápidamente y corrí al hospital. Cuando llegué a urgencias, ya era demasiado tarde. ¿Es usted la esposa? Lo siento mucho. No terminé de escuchar lo que dijo el médico. No es verdad, es imposible. No lo creí. Me dijeron que don Jorge, ebrio, perdió el control del coche, chocó contra una valla en una curva, y cayó por un barranco, falleciendo en el acto. Mientras organizábamos el funeral, sentí que la mirada de la gente a mi alrededor era fría. ¿Murió por conducir ebrio? Los murmullos llegaron a mis oídos. Me sorprendió mucho, de verdad. Pensé que don Jorge no era así.
Ana, no hagas caso a lo que dice la gente. No se debe hablar mal de los muertos. Mis amigas me consolaron, pero mi corazón dolía mucho. Ana, sé fuerte. Don Jorge solo cometió un error. No te culpes demasiado. Gracias, le dije, pero en mi corazón sentía rabia. ¿Por qué tuvo que beber y conducir? ¿Por qué me dejó sola? Solo pude responder así. Lo realmente impactante fue lo que descubrí después. Después del funeral, intenté organizar la situación de la empresa de don Jorge. Señora, lo siento mucho. La empresa tiene algunas deudas. ¿Deudas? Sí. Desde el año pasado, la empresa tuvo problemas financieros y se endeudó un poco. Cuando pregunté cuánto, casi me desmayo. Junto con las deudas informales, son unos 10 millones de baht. 10 millones de baht. No lo sabía. Don Jorge nunca me dijo que el negocio tenía problemas. Probablemente no quería preocuparla. Por eso intentó solucionar el problema él mismo. La casa también está hipotecada. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que tendremos que cerrar la empresa y vender la casa para pagar las deudas. De la noche a la mañana, perdí todo. Incluso vendiendo la casa, mis ahorros, todos mis seguros, apenas fue suficiente para pagar las deudas. Mamá, ¿cómo vamos a vivir? Mi hijo estaba preocupado. No te preocupes, mamá hará todo lo posible, le dije, pero me sentía desesperada. Llevaba 20 años en casa, y de repente tenía que buscar dinero. Intenté escribir solicitudes de empleo, pero no tenía nada que poner. Mi máximo nivel de estudios era la secundaria. No tenía experiencia laboral. Ama de llaves, eso era todo lo que tenía. Mi experiencia como gerente de seguros era de hace 20 años, y ahora no servía de nada porque la industria había cambiado por completo. Ana, sé fuerte, seguro que puedes hacer algo. Mis amigas me consolaron, pero la realidad era dura. Cerca de 60 años, sin experiencia. Lo siento. Hemos elegido a otra persona. Me rechazaron cada vez que iba a una entrevista. Mientras tanto, mi suegra contrajo Alzheimer. Todo el dinero que quedaba se destinó a los gastos médicos y de residencia. Llegué a un callejón sin salida. Cuando mi suegra falleció, no me quedaba nada. El saldo de mi cuenta era de unos pocos miles de baht. Sin a dónde ir. Quería depender de mi hijo, pero él acababa de empezar su vida laboral. Mamá, déjame ayudarte. No, mamá. ¿Cómo voy a poder hacerme cargo de ti? Tú también tienes que cuidarte. Tenía mi propio orgullo. Tenía que encontrar una forma de vivir sola. Pensé. ¿Qué puede hacer una persona de 60 años? ¿Servir comida en un restaurante? Mi cuerpo no lo soportaría. Cajera en un supermercado. Ni siquiera sabía cómo usar la máquina. Ana, ¿por qué no pruebas a trabajar como ama de llaves?, me sugirió una amiga. Ama de llaves. En esta sociedad envejecida, hay muchos ancianos que viven solos. Podrías hacer las tareas del hogar para ellos. Al principio, me resistí. ¿Una gerente de seguros que solía ganar 50.000 baht al mes convertirse en ama de llaves? Pero no tenía otra opción. ¿Dónde puedo encontrar un trabajo así? Hay muchos anuncios en internet. ¿Buscamos juntos? Esa fue la primera vez que empecé a buscar trabajo como ama de llaves. Podía ganar unos 10.000 baht al mes. Aún recuerdo la sensación de mi primera entrevista. Buenos días, soy Ana Paya. Me vestí modestamente y saludé con el corazón encogido. ¿Qué sabe hacer? Principalmente de todo. Limpiar, lavar la ropa, cocinar. Tengo 20 años de experiencia en casa. Eso fue todo lo que pude decir. Afortunadamente, conseguí un trabajo en esa casa. El primer día de trabajo, mis sentimientos eran complejos. ¿De verdad tenía que hacer este tipo de trabajo? Pero era un trabajo. Lo hice con todo mi esfuerzo. La dueña de la casa, una señora mayor, dijo, «Doña Ana, trabaja muy a fondo». Gracias. Otros suelen hacerlo por salir del paso. Pero usted, doña Ana, es diferente. Escuchar esas palabras me dio más confianza. Pocos meses después, me recomendaron para trabajar en otra casa. Trabajaba en 2 o 3 casas al día, desde las 8:00 hasta las 18:00. No tenía tiempo para descansar. Mi cuerpo estaba agotado, pero necesitaba el dinero. Soporté así durante varios años. A veces me encontraba con antiguos compañeros de trabajo. Oh, Ana. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí. ¿Cuánto tiempo?
¿Qué haces últimamente? Pues sigo trabajando. No podía dar detalles. ¿Vuelve a trabajar en nuestra empresa? Ya tienes experiencia. No, está bien. ¿Cómo iba a explicar un vacío de 20 años? Viví así durante 5 años, hasta que encontré la hacienda de don Jorge de la Cruz. Se busca personal de servicio para la hacienda de un caballero solo. Ese fue el anuncio al que respondí. En ese momento, no sabía que este trabajo cambiaría mi vida por completo. De gerente de seguros, que ganaba 50,000 baht al mes, a ama de llaves con un salario de 500 baht al día. La vida es realmente impredecible, pero si lo pienso ahora, todo ese proceso pudo haber sido el destino que me llevó a encontrar a don Jorge. Quizás fue por esos tiempos difíciles que la felicidad de ahora es más valiosa. Si estás pasando por un momento difícil, no te rindas. No sabemos cómo cambiará nuestra vida. Solo ten esperanza y vive día a día con alegría. La felicidad y las oportunidades nos llegarán sin duda. Así que, en lugar de frustrarse y quejarse todo el día, vivamos de forma positiva. A continuación, la historia de la vida de casada con don Jorge, quien quería tener relaciones sexuales 90 veces al mes, y las tormentas de amor de un matrimonio con un multimillonario caprichoso, una historia que terminó en divorcio. Hoy estoy muy cansada, le dije. Y la expresión de mi marido cambió de inmediato. ¿Cansada? ¿Me dices a mí que estás cansada? Él era don Jorge, mi nuevo marido de 73 años. Y yo tenía 64. Al principio, todo era maravilloso. Ana, hoy también estás hermosa. Escuchaba esas palabras y pensaba, ¿a esta edad todavía puedo recibir tanto amor? Pero luego, comenzó a convertirse en una presión. Él quería estar conmigo todo el tiempo, por la mañana, al mediodía y por la noche. Ven aquí un momento, me decía, tanto mientras comía como mientras cocinaba. Él siempre tenía esas demandas. 3 veces al día a nuestra edad. No sé si era normal. Una vez que me negué, se enfadó y se fue a dormir solo a otra habitación. Me quedé realmente en shock, hasta que un día, encontré unos bragas rojas en el coche. Antes de que comience esta historia, por favor, denle a seguir y me gusta para apoyarme. Gracias. Después de 3 meses de casados, la actitud de don Jorge comenzó a cambiar poco a poco. Al principio, era realmente dulce. Ana, ¿por qué sigues tan hermosa? ¿Qué hago? Decía mientras me tomaba de la mano y me abrazaba por los hombros. Lo amaba mucho, de verdad, pero la frecuencia de esos contactos aumentaba cada vez más. Al principio, me sentí bien, pensando que a mi edad aún recibía tanta atención, pero después de 2 o 3 días, empezó a ser anormal. Por la mañana, al mediodía y por la noche, él se acercaba de esa manera. Don Jorge, descanse un poco. Ana, cuanto más viejos nos hacemos, más debemos amarnos, decía él. Sus ojos cambiaban poco a poco. Pensé que era amor, pero empezó a sentirse como otra cosa. Pero también pensé que aún era la luna de miel. Así que lo dejé pasar. Todavía creía que era amor. Cuando llevábamos unos 6 meses de casados, don Jorge empezó a decir a menudo, Ana, hoy quiero presentarte a los directores de la empresa. ¿Vienes conmigo? Al principio, me alegró mucho. Era como ser aceptada como la esposa del presidente. ¿De verdad? ¿Puedo ir? Claro que sí, mi hermosa esposa. Nos sentamos en el asiento trasero del Mercedes, rumbo a la empresa. El conductor, el señor Manuel, nos llevaba, y nosotros nos sentamos juntos. Ana, siempre estás tan hermosa. Tengo mucha suerte, dijo él, acariciándome suavemente la pierna. Al principio, pensé que era solo una muestra de amor, pero luego me rodeó con el brazo y me susurró al oído. Ana, eres tan hermosa que sería una lástima que solo yo lo supiera. Me sentí extraña, pero pensé que probablemente significaba que me amaba. Pero de repente, don Jorge le hizo una señal al señor Manuel. No eran palabras, sino con la mano. El señor Manuel asintió y cambió de ruta. ¿A dónde vamos? Tenemos que hacer una parada. El lugar al que llegamos era una obra abandonada de un condominio. Era un lugar solitario porque la construcción se había detenido. El señor Manuel se bajó del coche y se alejó. Don Jorge, ¿dónde estamos? Ana, solo un momento. A partir de ese momento, la atmósfera cambió por completo. La mirada de don Jorge cambió. ¿Aquí? El señor Manuel nos está mirando.
No importa, está lejos. La primera vez en el coche. Me sorprendió. Pero pensé que, siendo marido y mujer, era aceptable. Pero después de eso, estas cosas empezaron a repetirse. De camino a la empresa, paremos un momento antes de la reunión con los directores. Siempre era el mismo patrón. Nos subíamos al coche, nos deteníamos en esa obra abandonada, y el señor Manuel se alejaba. Empecé a pensar que era extraño. ¿Era realmente por amor o había otra razón? Pero hasta entonces, yo quería creer que era amor, más que sospechar. No solo en el coche, sino también en casa. Por la mañana, cuando me despertaba para preparar el desayuno, don Jorge venía a mí. Ana, qué hermosa te despiertas, ¿qué hago? Que me abrazara por detrás estaba bien. Don Jorge, tengo que preparar el desayuno. Solo un momento, de verdad. Solo un momento. Cada mañana era así, y por la noche era aún peor. Cuando terminaba de poner la mesa y estaba a punto de quitarme el delantal, ya está listo para comer. Él se levantaba de inmediato. Ana, cuando llevas el delantal, eres hermosa. Don Jorge, la comida se va a enfriar. La comida puede esperar, decía él, tirando de mi muñeca. ¿Ahora mismo? ¿Mientras comemos? Ahora mismo. Al principio, pensé que era romántico. Era algo que solo se veía en las series de televisión, pero al repetirse todos los días, de verdad, me cansé. Cuando cocinaba, era lo mismo. Mientras preparaba la paella, él venía por detrás y me abrazaba. Ana, eres la más hermosa cuando cocinas. Don Jorge, tengo la estufa encendida. No importa, solo un momento. Dejar el gas encendido así era realmente peligroso. Por la mañana en el coche una vez. En la mesa de la cena una vez. Y en la cama otra vez. Él quería 3 veces al día. Al principio, pensé que a su edad todavía era tan fuerte y vigoroso. Nos habíamos conocido tarde, así que probablemente estaba más ansioso. Intenté entenderlo, pero empecé a cansarme. Desde que me levantaba por la mañana, me estresaba todo el día pensando cuándo volvería a demandar o si volvería. Pensé que era amor, pero empezó a convertirse en una carga. Ese día estaba muy cansada, de verdad. Desde por la mañana fui al mercado, preparé el almuerzo, por la tarde lavé la ropa y limpié. No tuve tiempo de descansar en todo el día. Mientras preparaba la cena, don Jorge se acercó. Ana, hoy también estás cansada, ¿verdad? No importa. Ya casi termino. Solo queda la cena. Pero de repente, me abrazó por detrás y susurró. Ana, oh, ¿otra vez? Pensé, porque estaba realmente muy cansada. Don Jorge, hoy estoy un poco cansada. ¿Podemos esperar a que termine la cena? De repente, la expresión de don Jorge cambió de inmediato. ¿Cansada? ¿Me dices a mí que estás cansada? No, no es eso. Ana, ¿cuánto tiempo llevamos casados para que ya estés cansada? Su tono de voz cambió por completo. Era una voz fría que nunca había escuchado antes. No, es solo que mi cuerpo no puede más. ¿No puedes? ¿Y yo? Yo también he trabajado todo el día, dijo, y se enfadó, y se fue a otra habitación. La puerta se cerró con un golpe. Me quedé inmóvil. Era una imagen de don Jorge que nunca había visto antes. Pensé si había hecho algo mal, y luego puse la cena, pero don Jorge no salió. Don Jorge, venga a cenar, por favor. No hubo respuesta. Pasó 1 hora y él no salió, así que me preocupé, y fui a la habitación, pero, don Jorge estaba haciendo eso solo. Abrí la puerta, pero él no se sorprendió, sino que me miró sin vergüenza. Ana, entra. Don Jorge, en ese momento, me quedé realmente en shock. Ver a su esposa abrir la puerta y no sentir vergüenza, sino actuar como si fuera normal, era más aterrador que antes. Lo siento, le dije. No tienes por qué disculparte. Esto es normal. ¿Normal? Salí de allí de inmediato. No pude soportarlo más. Esa noche no dormí en absoluto. ¿Es esto normal? ¿Es esto amor? Solo pensaba en eso. Antes de casarme, nunca había visto algo así. ¿Era este el verdadero don Jorge que yo conocía? Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Después de ese día, vivimos de una manera extraña durante 2 o 3 días. Don Jorge actuaba como si nada hubiera pasado, y yo no sabía qué hacer, así que tuve que ser cautelosa. Hasta que un día, don Jorge volvió a hablar. Ana,
Hoy tenemos una reunión importante de negocios. ¿Vienes conmigo? Intenté que la atmósfera extraña de los últimos 2 o 3 días se disipara. Intenté pensar de forma positiva de nuevo. Como marido y mujer, teníamos que entendernos y dejarlo pasar. Así que me senté en el asiento trasero del Mercedes de nuevo. Pero ese día, quizás actué un poco extraña. Hablé con don Jorge, pero no pude responderle completamente. Estaba preocupada. Ana, ¿qué te pasa hoy? No, estoy bien, pero de repente, don Jorge le dijo al señor Manuel. Señor Manuel, detenga el coche. El presidente tiene que hacer un recado rápido. En cuanto el coche se detuvo, don Jorge abrió la puerta y se bajó. Ana, espérame en la empresa, yo te sigo, y se fue. Mientras el señor Manuel me llevaba a la empresa, solo estábamos él y yo en el coche. Normalmente, no hablaba mucho con el señor Manuel, pero ese día la atmósfera era diferente. El señor Manuel me miró por el espejo retrovisor y habló con cautela. Señora, ¿puedo atreverme a decir algo? Su expresión estaba muy preocupada. ¿Qué pasa? Señora, ¿está cansada? De repente, mi corazón se aceleró. Él sabía algo. Llevo 30 años sirviendo al presidente. 30 años. Sí, lo he servido desde la época de la anterior señora. ¿La anterior señora? Señora. ¿Sabe cómo falleció la anterior señora? No, no con mucho detalle. El señor Manuel respiró hondo. Las últimas palabras de la anterior señora fueron que ya no podía soportarlo más. ¿Qué quiere decir? El presidente ha sido así durante mucho tiempo. Desde su juventud hasta que las mujeres se casaban, han pasado muchas cosas en este coche. Me quedé en shock. He limpiado el coche y tirado muchos bragas de mujer. Aquí mismo, en este coche, mi mente se quedó en blanco. La anterior señora tampoco lo sabía al principio, pero se enteró después de que el presidente le era infiel. Por el shock, cayó en una depresión severa y luego. El señor Manuel dejó de hablar, y eligió una salida drástica. Mi mundo se derrumbó. Señora, tenga cuidado. El presidente no cambiará. De repente, llegamos a la empresa. Señora, hemos llegado. Cuando me bajé del coche. El señor Manuel habló con cautela. Señora, si tiene tiempo, me gustaría hablar con usted. Sí, le dije, pero en ese momento se acercaba la hora de la reunión, así que no pude seguir hablando. 2 o 3 días después, cuando volví a subirme al coche, el señor Manuel comenzó a hablar. Después de escuchar la historia del señor Manuel, no pude dormir durante 2 o 3 noches. ¿Era cierto o era solo un malentendido? Pero una vez que la semilla de la duda fue plantada, cada acción de don Jorge comenzó a verse diferente. Hasta que un día, don Jorge volvió a hablar. Ana, hoy tenemos una reunión sobre un nuevo negocio. ¿Vienes conmigo? Esta vez, subí al coche con una sensación diferente. Las palabras del señor Manuel seguían resonando en mi cabeza. Ana, hoy estás muy guapa. Gracias. Me senté en el asiento trasero como de costumbre, pero de repente, sentí algo extraño en mis pies. Como si algo estuviera pegado a mis dedos, miré hacia abajo disimuladamente. Oh, vi unas bragas rojas debajo de mis pies, en el suelo del coche. De repente, mi corazón se detuvo. ¿Esto es mío? No, yo no uso bragas rojas. Mi mente se quedó en blanco. Don Jorge estaba sentado a mi lado como si nada hubiera pasado. ¿Qué hago? No quería que él lo viera. No quería que nadie lo viera. Usé mis pies para empujar esas bragas rojas discretamente debajo del asiento del señor Manuel. Si usaba las manos, don Jorge lo vería, así que usé la punta de mis dedos con cuidado. Pero en ese momento, se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Las palabras del señor Manuel me vinieron a la mente. He limpiado el coche y tirado muchos bragas de mujer. Oh, así que era esto. Don Jorge estaba con otra mujer en este coche. Me sentí enferma, mi corazón latía con fuerza, me costaba respirar. Ana, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálida? No, estoy un poco mareada. ¿Entonces abro la ventana? No, está bien. Pero yo no estaba bien en absoluto. Esas bragas rojas aún se me aparecían. ¿Cuándo pasó? ¿El otro día? ¿Hace una semana? Sucedía constantemente. Incluso después de casarse conmigo, cuando llegamos a la reunión, todavía estaba confundida.
Don Jorge hablaba tranquilamente de negocios, pero yo solo pensaba en las bragas rojas. Al volver a casa, seguía igual. Mientras preparaba la cena, mientras comía, seguía viendo esa imagen una y otra vez. En el momento en que yo no sabía nada, en el momento en que estaba cocinando en casa, solo de pensarlo me daban ganas de vomitar. Esa noche, cuando don Jorge se acercó a mí como de costumbre, mi cuerpo se puso rígido. Ana. Oh, hoy no me encuentro muy bien. Era la primera vez que quería evitarlo. No, tenía que evitarlo. Ya no podía soportarlo más. Esa noche empecé a tener fiebre. No sabía si era un resfriado o si era porque mi corazón dolía. Ana, ¿qué te pasa? ¿No vas al médico? Escuché la voz de don Jorge, que mostraba preocupación, pero no quise responder. Quiero estar sola. ¿Qué? Estoy enferma y quieres estar sola. Quiero descansar un poco. Don Jorge parecía no entenderlo, pero se fue. Durante 2 días no me levanté de la cama. No comí. No quería comer. Don Jorge vino varias veces a mostrar su preocupación, pero yo seguía dándole la espalda. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo seguir viviendo así? ¿O tengo que fingir que no sé nada? Mi cabeza estaba confundida. Por la noche, no podía dormir. Al cerrar los ojos, veía las bragas rojas y escuchaba las palabras del señor Manuel. Las últimas palabras de la anterior señora fueron que ya no podía soportarlo más. Esas palabras resonaban en mis oídos. ¿Estoy siguiendo los pasos de la anterior señora? Tenía miedo. Al final del segundo día, don Jorge volvió a entrar. Ana, levántate. Ya es el segundo día. Dime qué es lo que te molesta. Me giré lentamente y miré a don Jorge. En ese momento, estaba segura, no podía seguir con este hombre. Hace 20 años, dejé mi trabajo por amor, pero esta vez, podría estar dejando mi propia identidad por amor. Don Jorge. Dime. Yo. La expresión de don Jorge se endureció de inmediato. ¿Qué? Quiero el divorcio. No puedo seguir viviendo contigo. Ana, ¿por qué dices esto de repente? No es de repente, lo he pensado mucho. Don Jorge se sentó en la cama. ¿Hay algún problema? ¿He hecho algo mal? He hecho algo mal, pero no pude decirlo todo. Era demasiado vergonzoso. Simplemente no somos compatibles. ¿No somos compatibles? Se quedó en silencio un momento. Luego, don Jorge dijo, está bien. Me sorprendió mucho. Pensé que se enfadaría. ¿De verdad? Sí, no hay necesidad de prolongarlo. Al verlo hablar con tanta calma, me sentí aún más segura. En realidad, yo era solo una más. Esta fue la conclusión después de 2 años de matrimonio. La conclusión de que ya no quería vivir a la sombra de nadie. El proceso de divorcio fue más fácil de lo que pensaba. Don Jorge lo hizo sin problemas. Incluso me dio algunos bienes y dijo que me ayudaría con los gastos diarios temporalmente. Aunque era una pequeña cantidad en comparación con los bienes del presidente, me ayudó mucho. Guardé una parte para mi hijo, por si se casaba o emprendía un negocio en el futuro. El resto lo usé para alquilar un pequeño estudio. Aunque no era grande, era mi espacio. Estaba feliz. Ana, te deseo lo mejor. Usted también, don Jorge, cuide su salud. El matrimonio de 2 años terminó así. Volví a vivir sola a los 66 años. Al principio, estaba confundida. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde puedo empezar de nuevo a esta edad? Viví sin rumbo fijo durante 2 o 3 días, hasta que recordé algo. Recordé a la señora Pila, una antigua colega de mis tiempos en la compañía de seguros. Reuní valor y la llamé. Pila, soy Ana. Oh, Ana. ¿Cuánto tiempo sin hablar? ¿Cómo estás? Pero, Pila, ¿hay algún trabajo? ¿Trabajo? ¿Qué pasa? Me he divorciado. ¿Qué? ¿De verdad? Por recomendación de la señora Pila, conseguí un trabajo como agente en una pequeña compañía de seguros. Vivía sola en mi estudio y estudiaba todas las noches. Los productos de seguros habían cambiado mucho. Había muchas leyes nuevas. Tuve que esforzarme mucho, de verdad. Pero no me importó, aunque habían pasado 20 años, mi cuerpo aún lo recordaba. Oh, doña Ana, es usted muy buena. Se sorprendieron mis jóvenes compañeros. No, llevo mucho tiempo sin hacerlo y todavía me falta mucho, dije con humildad, pero por dentro me sentía orgullosa.
Aunque tenía 66 años, la sensación de mis tiempos de juventud regresaba poco a poco. Por supuesto, no fue fácil. Los productos de seguros habían cambiado mucho y los clientes tenían diferentes tendencias. Así que, después del trabajo, estudiaba. A los 66 años, me reía de mí misma, pero quería hacerlo. Ahora podía hacer lo que quería sin preocuparme por la mirada de nadie. Después de 2 o 3 meses, mis resultados fueron mejorando poco a poco. Aunque no era la número 1, estaba entre los primeros. La señora Ana es realmente muy buena. Su determinación a esta edad, elogió el dueño de la empresa. Al volver a mi estudio sola por la noche, comiendo un bol de fideos, era extraño. Aunque me sentía sola, me sentía más tranquila que antes. Aunque era un espacio pequeño, era todo mío. Nadie me abrazaba por detrás de repente. Nadie me arrastraba a ningún lado mientras comía. Podía descansar cuando quería y trabajar cuando quería. 6 meses después, ocurrió algo inesperado. Me contactaron del Centro de Protección al Consumidor. ¿Estaría interesada en participar en actividades voluntarias de asesoramiento sobre seguros? Al principio, dudé. ¿Voluntaria? Pero al escuchar la historia, era algo realmente significativo. Era ayudar a personas que habían sido tratadas injustamente en relación con los seguros. ¿Podría ayudar? Claro que sí. 20 años de experiencia y aún trabajando actualmente. Sus calificaciones son excelentes. Así que empecé a hacer actividades voluntarias en el Centro de Protección al Consumidor todos los fines de semana. La primera clienta a la que asesoré fue una mujer de 60 años. Me dijo que no podía pagar el seguro. ¿Qué debo hacer? Cuando revisé los documentos, estaba claro que la compañía de seguros había cometido un error. Claro que sí. Usted recibirá su dinero. La ayudaré. Un mes después, esa mujer me llamó para decirme que había recibido el dinero del seguro. Señora Ana, muchas gracias. En ese momento, sentí. Oh, esta es la verdadera felicidad. Cuando era joven, vendía seguros por dinero. Ahora, cuido los seguros por la gente. Esta es la verdadera felicidad que encontré a los 66 años. Cada mañana que me despierto, me siento emocionada. ¿A quién puedo ayudar hoy? ¿A quién puede ayudar mi experiencia? Ahora lo entiendo. El verdadero amor es dar más que amar. Y la verdadera felicidad no es el dinero, sino el orgullo. A los 66 años, no es demasiado tarde. No, mi verdadera vida acaba de empezar. Amigos, cuanto más viejos nos hacemos, más nos damos cuenta de lo que es realmente valioso. Más allá del egoísmo envuelto en el nombre del amor, es un corazón que se preocupa sinceramente el uno por el otro. Mi nueva vida que comenzó a los 66 años es realmente muy feliz. Aunque me sienta sola viviendo sola, soy más libre y tranquila que antes. Quiero mostrarles a todos que, aunque sean mayores, todavía pueden tener el valor de elegir de nuevo. A todos los que están en una situación difícil, no se rindan. Pueden empezar de nuevo en cualquier momento.